¿Querés acercarte? Pues? No, hablo peor, tal vez por decirlo. Con respecto a lo que planteó Irene, la idea esta del infante y del adulto, es una idea transhistórica con respecto a lo que es la sociedad hoy. Más fuerte, porque no se escucha. Que me parece que es una idea transhistórica a adjudicar lo que es esa idea del infante. Y si bien está bueno el desarrollo histórico que hace respecto a cómo se dan las relaciones de dominación en el periodo modo de producción anterior, traerlos al modo de producción que es hoy, me parece que veían que quedan los trans históricos y que hay que empezar preguntándose por cómo se organiza la sociedad hoy. Y también respecto a lo de la prostitución, me parece que es una idea que está cargada de moralismo. Si bien vos la criticás a Virginia Cano, dentro de ese discurso también hay moralismo, teniendo en cuenta de que me parece que la prostitución es un gasto de la fuerza de trabajo, digamos. Respecto a la discusión en general, yo vengo tratando de preguntarme respecto a esto hace un montón también, desde el movimiento del lugar, digamos, por así decir. Y lo que yo trato de pensar es como ver qué sucede hoy en la sociedad y a partir de eso preguntarme qué es lo que se expresa en el movimiento político del feminismo y en la forma política del feminismo. Y me parece que con respecto a cómo se dan las relaciones, está bueno preguntarse cómo se organizaba la familia o los vínculos directos como en un principio y cómo se dan ahora. Porque yo veo que el movimiento político del feminismo toma mucha más fuerza y se ve correspondiente a las olas del feminismo respecto a la mujer entrando al mercado de trabajo y avanzando en el desarrollo de las fuerzas productivas que va dando el capital. Entonces, me parece que quería preguntar qué pensaban respecto a esto, si ahora la organización de las familias ya no necesita el capital, por así decir, un hombre, la fuerza física y un hombre dentro de la fábrica y una mujer tratando de reproducir la clase obrera, o sea, producir obreros, por así decir, sino que por el cambio técnico se necesita otra cosa. ¿Y la pregunta cuál sería? Redondeemos. Respecto a esto, a este movimiento que se va dando, si ustedes piensan que hay una reorganización de los vínculos directos o de la familia o como quieran llamar, los vínculos que se dan en las relaciones personales. ¿Se entiende? A ver si podés reformular la pregunta porque no queda de todo claro para la mesa. Si hoy, con respecto a cómo se ve en el movimiento feminista y estas preguntas que salen, hay un cambio en la forma en la que se organizan los vínculos directos. Ya no tanto un hombre trabajador y una mujer y una pareja monogámica y heteronormativa como se plantea en España, sino si se está reorganizando y se está cambiando las formas de vincularse, por así decirlo. ¿Se entiende? Claro. Perdón, soy economista y... Sí. Ahora entendemos todo. Pero entonces contestalo vos. Te escuchamos. Tú tienes la respuesta. Está en ti la respuesta. No sé si voy a saber responder a tu pregunta, la verdad. Lo que sí pienso es que la idea de la familia nuclear, ¿no? De que es un modelo un poco perimido, digamos, eso ya es un diagnóstico de facto, digamos, de los desarrollos de las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Porque los modelos de construcción de las redes de soporte y de acompañamiento de nuestra cotidianidad, de compartir nuestros recursos, ya sabemos que desborda, basta agarrar un censo, digamos, para ver que la composición de la familia nuclear heterosexual no es mayoritaria respecto de las unidades domésticas, podríamos decir, que se organizan. Entonces, en ese sentido, diría, bueno, sí, desde ya que tenemos una multiplicidad de modelos de organización.
agregaría solo dos cosas. Primero, que es interesante que frente a esa diversidad siga operando la idealización de un modelo que, por otro lado, hace aguas, ¿sí? Y cada vez aparece más desplazado por otros modos de organización, que no reciben la misma visibilidad, legitimidad, la misma erotización discursiva, de hecho, que puede recibir la familia, que agarrás una propaganda de OSDE, digamos, y ves a qué nos referimos con esa idealización. Entonces diría que, por un lado, eso, ¿no? Y después me parece que sí es interesante siempre hacer esas cartografías, esos rastreos, ¿no? Porque parece que en general cuando discutimos con el amor romántico, los modelos de organización, la construcción de redes de soporte, etcétera, estamos como proyectándonos a una especie de futuro utópico donde aparecerían esas otras modalidades de organización, y lo que me parece que es mucho más interesante hacer ese rastrillaje por fuera de los ideales y las ficciones culturales disponibles, que de hecho muchas veces invisibilizan experiencias reales, organizaciones reales, construcciones de redes sociales que ya existen a contrapelo de esas modalidades idealizadas. No hay que esperar el futuro por venir, hay que buscar en los pliegues, hay que buscar donde ya hay allí el brote de una nueva vinculación, donde ya hay ejercicios activos de otros modos de construcción más allá y por fuera, o sobrepasando los límites tan inmunizantes de la familia nuclear, digamos, ¿no? Hay que disputar en ese sentido, por ejemplo, visibilizando eso, por ejemplo, los trazados de economías populares, los trazados de otros modos de organización de la economía que desbordan la familia. Eso ya existe, no hay que esperar el futuro, ¿no? No sé si va algo de eso. Gonzalo. No, o sea, sí, de acuerdo, sí, que el asunto es visibilizar. Me parece que una de las maneras de visibilizar lo que ya ocurre, que efectivamente ocurre, es dejar de adjetivar la familia. Por ejemplo, dejar de decir familia disfuncional, dejar de decir familia ensamblada, diversa, o sea, no se adjetiva más, porque si no es en relación a una familia ideal. Me parece que ahí también se cifra esa invisibilización, que es cuando dice una familia disfuncional. Bueno, suponiendo que había una no disfuncional, por otra parte, ¿no? Que es la familia Ingalls, no sé, qué susto, digamos. Claro, qué susto. Yo era chica y veía eso y un poco siniestro me resultaba, no me daba cuenta por qué, pero era siniestro. Ayer estuve con un director de teatro de una obra que se llama Late el corazón de un perro, que es sobre una madre y una hija, y entonces dije, bueno, esto mismo, ¿no? Hay que dejar de decir familia disfuncional, las obras de teatro sobre familias disfuncionales. Y dijo, un día voy a escribir una obra sobre una familia funcional. Y le dije, vas a ver qué siniestra que es esa familia. A mí me gustaría aportar respecto de los cambios que existen en la constitución de las familias una experiencia clínica. Yo he tenido muchas consultas por parte de muchachas jóvenes heterosexuales, una consulta que pasado un tiempo ya que se reiteraba, empecé a llamar, haciéndome un chiste privado a mí misma, por supuesto, mamá, yo quiero un novio. Es decir, eran mujeres jóvenes que venían para ver qué les pasaba a ellas, que no conseguían establecer una pareja estable, es decir, que tenían esa aspiración, que lo deseaban, que buscaban contactos con varones y no lograban otra cosa que contactos sexuales ocasionales sin poder establecer una relación que, bueno, aunque no culminara en una formalización legal, tuviera alguna duración, algún espesor subjetivo, permitiera tejer algún afecto. Y la verdad es que cuando empezaron a repetirse estas consultas, empecé a pensar que estaba ante una tendencia social, no ante un problema individual. Y la que me ayudó a entender un poco qué estaba pasando fue una socióloga marroquí que ha trabajado en Israel y en Estados Unidos, Eva Iluz, que escribió justamente un libro que se llama ¿Por qué duele el amor?, que seguramente muchos de ustedes conocen, digamos, porque habla del amor y del dolor. Y ella lo que plantea es que el mercado, que existe en este momento un mercado sexual y un mercado matrimonial, y que los varones que tienen buenos puestos de trabajo, esto para la economista, digamos,
son los que hegemonizan el mercado sexual, permaneciendo hasta muy avanzado su ciclo vital dentro de este mercado, por el hecho de que hoy día existe una oferta erótica ilimitada a través de las páginas web y toda la oferta abierta producto de la liberación sexual. Y que entonces lo que ocurre es que ellos entran al mercado matrimonial o nunca o muy tarde, haciendo usufructo de un antiguo privilegio patriarcal que es hacer pareja con mujeres que pertenecen a cohortes generacionales mucho menores que ellos, con lo cual pueden reproducirse y ser padres llegados a los 50 años, por ejemplo, con mujeres mucho más jóvenes. Esto es lo que genera una vacancia de pareja en mujeres entre 35 y 45 años, heterosexuales, que desean desesperadamente formar una pareja y que en este momento están sufriendo muchísimo la soledad. También esto ha dado lugar a otra tendencia que es bien interesante, que se da en mujeres heterosexuales y también en mujeres lesbianas, que es la maternidad a solas, es decir, la maternidad buscada sin tener una pareja. En este momento tenemos en curso una investigación sobre este tema, porque es una tendencia social incipiente, pero en ascenso, y que tiene que ver con el auge de la soledad y con la crisis de las relaciones afectivas. Bueno, yo tengo una pregunta para Alexandra, pero en realidad también me gustaría que tanto Virginia como Irene puedan opinar al respecto, porque tiene que ver básicamente con estos conversatorios que están planteados como una discusión sobre la perspectiva de género en psicoanálisis. Y Alexandra, habías dicho en una entrevista que cualquier terapia con una perspectiva, por ejemplo la de género, estaría en las antípodas del psicoanálisis porque se trataría más bien de una pedagogía. Y bueno, te quería pedir si quieres explayarte sobre eso y después pedirles a Irene y a Virginia si quieren comentar algo al respecto también. Sí. Yo puedo. Sí, me parece que la posición respecto de los estudios de género, a ver, los psicoanalistas no estamos por fuera de formarnos en las determinaciones sociales, de raza, de clase. El acto analítico suspende cualquier saber que uno tiene. Los que se analizan lo saben, los que son psicoanalistas también. La idea es tratar de suspender eso. No quiere decir que yo no sé, yo, Alexandra, no sé, o soy ingenua, o soy indiferente, o creo que no existe, que somos... No, digo, el acto analítico suspende lo que yo sé de lo que sea. Incluso yo diría de una cantidad de otras cosas. Porque si yo, digamos, si no puedo escuchar la singularidad, que es que no es efectivamente nadie es igual al otro, aunque la determinación sea la misma, aunque las condiciones sean las mismas. Por ejemplo, un psicoanalista no trabaja igual en un hospital público que en el consultorio. ¿Por qué? Porque no desconoce la determinación social, más bien. Lo que digo es la idea de que el psicoanalista tiene que formarse en género, porque si no sabe, me parece también una cosa muy complicada. De hecho, acá hay una psicoanalista especialista en género y estoy yo que no soy especialista en género. ¿Tengo mis lecturas? Sí, las tengo, pero en el momento de... Suspendo todas las lecturas, las de Freud y las de Lacan también, ¿no? Suspendo todo lo que sé, porque si yo no suspendo eso, aplico u oriento al paciente hacia algún lado. Entonces me parece que el punto no es que, primero, otra vez, el psicoanálisis también es una especie de cosa enorme, no somos todos los psicoanalistas iguales, hay una cantidad de escuelas distintas, hay una cantidad de prácticas distintas. Es enorme el campo y me parece que el asunto finalmente depende a la larga del análisis de uno y de cómo uno está atravesado por el análisis como experiencia y no, como decía Virginia, del mismo modo que uno no se saca de encima los lastres por leer un libro. Bueno, el psicoanalista tampoco.
Y en ese punto me parece que es al revés, es suspender todo eso que se sabe para poder producir ahí una singularidad que no oriente las cosas para ningún lado. Y porque un analista no tiene una idea del bien, me parece que eso también sería un problema, suponer que el análisis va hacia el lado del bien o algo moral, porque termina siendo moral, o sea, aunque uno no quiera. Entonces, en la Facultad de Psicología, ahí vamos, convivimos muchísimas personas y muchísimos psicoanálisis y muchísimos antipsicoanálisis y muchísimos psicoanalistas que no estamos de acuerdo con otros psicoanalistas, ¿no? Entonces hay muchísimo ahí alrededor para pensar. Entonces supongo que en las otras facultades debe pasar lo mismo. Yo no creo que haya, ¿no?, en filosofía todas las cátedras. Bueno, entonces digo, hay que también, cuando uno dice en la Facultad de Psicología, no sé, habrá que ir a cada clase, escuchar y tomar una posición. Eso es lo que tengo para decir. Uno no desconoce todo eso, creo que es un poco una obviedad, pero sí también suspende lo que es, por ejemplo, cualquier identidad, ¿no?, anticipada. O sea, suspende también, por ejemplo, lo que es un niño. Yo no sé lo que es un niño. Por supuesto que sé la historia de la infancia y cómo el concepto de infancia aparece en la historia. Por supuesto que lo sé. No es que no lo sepa. Ahora, si vos me decís, te derivo a un niño, bueno, no sé. Yo abro la puerta y veo qué pasa. O sea, es un acto contingente también, inesperado. Porque la transferencia es inesperada. Hablando de amor, es inesperada. Y en ese punto, el modo en que yo voy a ser tomada por la transferencia tampoco lo puedo anticipar. ¿Puedo repreguntar o había alguien que quería...? No. El señor, ¿no? Sí, en la Facultad de Psicología no hay formación en género. Sí, hay una cátedra. Salvo de Gora Chávez. Bueno, ¿por qué te parece poco? ¿A vos no te parece poco? ¿No parece insuficiente? Es una materia electiva. Es una materia. La materia que dicto yo. Sí, pero ¿cuántas hay de las otras? Una también. Una y que encima, digamos, es optativa, o sea, es selectiva. Bueno, sí, ese es el programa que hay. Es el programa, hay que discutir el plan, pero Bueno, a eso voy. O sea, sí, la materia que dicto yo, que es psicoanálisis, también es optativa. Y cada vez se inscriben menos personas, o sea, en cualquier momento me quedo sin trabajo. Además. Ok, eso te pasa porque es una materia patriarcal. Bueno, si es el programa de la materia que dicto yo, no sabía. Sí, pero no la cursé con vos, la cursé con Diana Rabinowicz. Ah, yo estoy en otra cátedra. Sí. No, igual, quizás tenemos que decir algo. No sé qué quiere decir que es patriarcal, porque lo que tampoco se cuestiona es cómo se lee el psicoanálisis. Porque me parece que si uno considera que el psicoanálisis es un dogma y no cuestiona eso, termina siendo dogmático. Para mí está en juego el modo de leer. No está en juego el saber que tiene Freud, el saber que tiene Lacan. O sea, yo aprendí psicoanálisis interrogando los textos. Entonces, para mí no es un dogma. Y en mis clases, que puedes venir, son abiertas, no hay, que yo sepa, patriarcado. Hay debate, hay tomar los discursos que circulan, porque doy un seminario alrededor de Eros, entonces me parece que se producen cosas interesantísimas. Así que decir que la materia es patriarcal, no sé qué quiere decir. Quiero agregar una cosa, que más allá de que se pueda luchar por incluir la materia dentro del plan obligatorio, me parece que eso no implica desmerecer, digamos, una cátedra que está luchando dentro de la Facultad de Psicología desde el año 87, con Ana María Fernández desde sus comienzos y después con Deborah Tager. Digo, están haciendo un trabajo inmenso dentro de la Facultad de Psicología. Al contrario, o sea, al caso desmerezco otras cátedras. Bueno, acá... ¿Querés que nos echen a todos? Proponé que nos echen a todos los docentes que trabajamos en las otras cátedras que a vos te parece que no son de género. Y nos quedamos todos sin trabajo, no hay ningún problema. Yo querría hacer un comentario. Yo en este momento no estoy en la Facultad de Psicología, pero
formé parte del grupo que formó la carrera de estudios de la mujer, que fue contemporánea a la constitución de la cátedra optativa de introducción a los estudios de la mujer, que después cambió a llamarse Introducción a los Estudios de Género. Si la carrera de posgrado fue paralela a la construcción de esta cátedra en el grado que sigue hasta el día de hoy. Lo que yo considero es que efectivamente tendría que ser una materia obligatoria, pero además me parece que sería oportuno en este momento transversalizar la perspectiva de género en las distintas materias, cosa que en este momento solo se puede lograr mediante invitaciones, porque no se puede pedir que los docentes de distintas corrientes psicológicas todos tengan formación en género. Eso sería una especie de demanda imposible de conquistar en este momento. Pero sí es posible, a través de invitaciones de clases puntuales, incluir, por ejemplo, la perspectiva de los estudios de género en la psicología del desarrollo o en psicopatología. Es decir, hay distintas materias en las asignaturas en las cuales tener una o dos clases con docentes invitados con esta perspectiva creo que aportarían fuertemente a transversalizar este enfoque. Yo así lo he propuesto en la Universidad Nacional de La Plata y me parece que es algo que realmente se tiene que seguir avanzando en este sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vivi. En realidad agradezco a las que organizaron el conversatorio, agradezco, Virginia, haber podido escucharla. La verdad que no conocía tu libro y bueno, así que lo agradezco a las chicas. Y me parecía interesante plantear, porque se me abre en la cabeza como posibilidad. Primero, por un lado creía que el psicoanálisis en realidad también está interpelado, como estamos todos interpelados, ¿no? Es verdad que hay muchos psicoanalistas dogmáticos y hay una interpelación a todo el movimiento que sí efectivamente nos llega al consultorio y estamos interpelados a si podemos preguntarnos. Y es verdad que nos falta material y nos falta meternos, investigar en eso, porque también somos uno más del resto, ¿no? Pero pensaba, Virginia, en esto que vos decías en relación a la pareja, que creo que después lo aclaraste, porque me parece que la pareja, no pasa por lo heterosexual, no, el correr el eje de la pareja no pasa por la heteronormativa. Me parece que la constitución de la pareja en las diversas elecciones sexuales puede terminar siendo el eje igual, ¿no? Entonces me parece que cuestionar el eje de la pareja tiene que ver más allá de los géneros que la formen. Y pensaba, si la pregunta del conversatorio en relación a si duele no es amor tenía que ver con el género o en realidad nos implicaba a hombres, mujeres, más allá de la elección sexual, el amor tiene que ver con el humano, no con la elección necesariamente sexual, aunque es real que otro tipo de dolor, que por ahí no es el psíquico, las mujeres lo han padecido mucho más, ¿no? Pero me parecía que era más general y apostar también a todos los varones que se están deconstruyendo y recuestionando y apostando a esto, a incluirse dentro de un cuestionamiento que no los deje al margen, porque si no se quedan también muy solos. ¿Hay una pregunta o...? La pregunta era, no, si ella, digamos, si consideraba que la cuestión de la pareja, después lo dijo muy chiquito, no era solo a lo heteronormativo, sino que incluía, ella habló del cogimiento del eje, que me parecía eso, y bueno, la pregunta era esa. Sí, no porque no haya heteronormatividad. Si se entendió eso, no quise decir eso. Lo que quise decir es que esa heteronormatividad que tiene dentro de sus dispositivos de control y disciplinamiento social a la pareja tiene traducciones inesperadas. Por ejemplo, en sujetos que no necesariamente eran aquellos que fantaseaban, digamos, ¿no? Entonces, ahí diría que sí y no. En el sentido en que yo sí creo que la vinculación con el dolor está generalizada. No tenemos la misma pedagogía afectiva, ¿sí? Hay una pedagogía afectiva que nos interpela en general a partir de esa variable que es una distinción entre varones y mujeres. Eso no quiere decir que todos seamos varones y mujeres. Simplemente tiene que ver con la proyección de ese dispositivo, ¿no? Que desagrega esas posiciones subjetivas y esas posiciones afectivas, ¿sí? Por eso está la ficción cultural y la fantasía de que las mujeres sufrimos más de amor.
Y quizás un poco sea verdad, básicamente por el adoctrinamiento enorme y por el privilegio que reviste la pareja en general para las construcciones idealizadas de qué es ser una mujer deseable, normal, exitosa, feliz, realizada, y esa serie de ideas que tanto nos venden, ¿no? Me parece que ahí es interesante pensar justamente cómo esa pedagogía que interpela a los sujetos a partir de la división sexogenérica, ¿sí?, hace que la distribución del dolor amoroso sea inequitativa, ¿sí?, y esté precodificada. Y ahí es donde para mí hay que desconfiar un poco de lo que sentimos siempre, ¿no? De hecho, una de las cosas que nos pasa es que empezamos a hablar con amigas, amigues, nos damos cuenta que tenemos experiencias muy semejantes. A mí me interesaba retomar una discusión con vos, Alexandra. Que te escuchaba decir, yo no soy psicoanalista, así que me voy a poder dar el gusto de preguntar como quien no pertenece al campo, ¿no? Eso nos da enormes libertades. No me pasa en general. No, claro, viste que cuando tenés más miedo. Acá tengo el miedo de quedar como una estúpida, pero me ha pasado muchas veces. No, me preguntó esta idea de suspender los presupuestos teóricos, no sé si podías ahondar, porque me parece imposible en cualquier modo de vida, no sé cómo decirlo, como entiendo algo de lo que vos decís, en el sentido de, bueno, sería ideal que haya una suspensión de los propios valores y que no bajemos una pedagogía y una moralización, por ejemplo, en la escucha analítica. Pero la idea de que alguien puede sacarse de los presupuestos teóricos, de hecho, el psicoanálisis es una teoría, digamos, no podríamos entrar al consultorio sin presupuestos teóricos. Y pienso que vos debés tener un sentido particular, por eso te lo pregunto, porque cuando lo escucho así, como en eslogan casi, digamos, digo, ¿cómo hace alguien? ¿No? De hecho, cuando hablamos con la gente, tenemos presupuestos teóricos. Cuando yo pienso que alguien es una persona, o un varón, o una mujer, o un trabajador, tengo una visión del mundo, tengo una construcción conceptual, ¿sí? Digo, bueno, eso juega siempre en todas nuestras prácticas, por eso yo sí creo en la incorporación de la perspectiva de género en el psicoanálisis, como creo en la incorporación de la perspectiva de género en la filosofía, en la medicina, en cualquier práctica social que haga una reflexión respecto de qué variables de dominación y de adoctrinamiento cultural están interviniendo, porque pienso incluso como yo tengo más experiencia como paciente, si querés, ¿no? Sí. Como haber sido escuchada. Y a mí me pasó 1000 veces que obviamente me estaban bajando líneas heteronormativas, se olvidó de dejar la heteronormatividad cuando yo tendría que haber llamado a vos, que sea analista, que me bajaba. No solo yo. Tremenda línea. Hay un montón. Si yo bajo línea o no, lo tienen que decir los pacientes. Yo no puedo saber lo que hago. No, sí, entiendo perfectamente lo que decís. No, pero sí, y sí hay algo que vos decís y que efectivamente es imposible, por eso Freud dice psicoanalizar es imposible. Está dentro de las tareas posibles. Pero además hay algo que es dificilísimo. Y estoy de acuerdo que es dificilísimo, que es cómo sacarse de encima cada vez que uno escucha. Eso es la atención flotante que inventó Freud, que uno no está siempre ahí. Digo, ¿no? También habría que ubicar si uno está, no está, cómo está. Por eso es casi sesión por sesión. Y no, justamente, no me apoltrono en una cosa decir yo, ya está. No, es cada vez tratar de sacarse de encima lo que uno sabe de todo. Desde lo que sabe de la teoría, porque Freud dice, olvídese de la teoría a la hora de analizar. Ah, qué bien, ¿cómo hago? Después está lo que sí es quizás un problema de la facultad, que es que salen queriendo aplicar lo que aprendieron en la facultad los pacientes, ¿no? Entonces rápidamente quieren diagnosticar, decir este es un neurótico obsesivo, esta es una histérica, esta es esta. Bueno, de todo eso hay que sacarse encima en el acto analítico. ¿Cómo se hace? Es dificilísimo, es dificilísimo. Por eso a veces yo digo es como una especie de narcosis en la que uno está, ¿no? Como queda suspendida la realidad, no sé cómo, no es una cuestión. Está lleno de psicoanalistas que bajan línea, está lleno de psicoanalistas que tienen una idea de familia. Yo misma fui a psicoanalistas que no querían que me separara. Tres veces me separé. Cambié de analista. Me separé del analista y de mi marido. ¿No? Digo, está lleno de psicoanalistas reaccionarios, conservadores, por supuesto que está lleno.
Deberían poder suspender. El otro día me hicieron una pregunta en una entrevista y lamentablemente no pusieron mi respuesta porque me dijeron, bueno, te vamos a hacer otra pregunta. No, poné esa respuesta, que es ¿qué opino yo de la hormonización en la infancia? ¿Qué importa qué opino yo en una entrevista? ¿A quién le importa lo que yo opino? Si cuando yo voy a escuchar no es lo que yo opino. Entonces, estoy de acuerdo con vos, es que es dificilísimo. Por eso uno se sigue analizando, supervisa, porque es todo el tiempo, porque la experiencia del analista no es una experiencia acumulable. Justamente yo me dedico a esto hace 20 años y no es que ya sé. La experiencia del analista no es acumulable. Entonces lo que yo, no es que yo ya vi muchos casos como este, entonces ahora ya sé. Es cada vez que se presenta efectivamente alguien que toma la palabra y que yo no sé lo que va a decir, porque no, el acto mismo es imposible de anticipar, porque uno le dice a alguien, hable, entonces no sabe lo que va a decir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eso es para no bajar líneas, efectivamente, no ejercer el poder que te da la transferencia, porque te da muchísimo poder la transferencia. Incluso uno a veces no sabe el poder que le da la transferencia, porque dice, wow, ¿no? Porque a su vez uno no puede pensarse en el mismo acto. Entonces todo el tiempo, a mí, lo que me funciona a mí es no estar tranquila en el sillón y no estar apoltronada en mis saberes que me dio la experiencia de 20 años en la práctica analítica. A mí me funciona eso. O sea, todo el tiempo poner en cuestión, no todo el tiempo, pero es una manera de decirlo, si no podría esperar un poquito, le digo al paciente que no sé. Pero ahí hay algo que es eso. A mí me funciona suspender las certezas teóricas, las mías, mis propios prejuicios, mis propios ideales, mi propia experiencia vital, porque el analista no analiza con la experiencia vital. Sí, a mí me pasó lo mismo, ¿para qué te digo? ¿No? Efectivamente, no saber es difícil. No encuentro un modo de transmitirte el estado en el que a veces uno está mejor, uno está peor, a veces uno escucha mejor y a veces uno escucha peor. Y a veces uno tiene un día que no puede escuchar. El asunto es poder revisar eso cada vez. Por eso se llama, se ve con este tema. No se llama supervisión, se llama control. Uno va a control, los lacanianos sí van al control, no a la supervisión, que también es un término, ¿no? Digo, bueno, uno se analiza y en su propio análisis incluso revisa, ¿no?, las dificultades que uno tiene en relación al paciente, porque uno tiene que estar advertido que eso puede pasar. Que uno dice, ¿cómo hago con esto, no? Para no meterle lo de uno. Sí, los que hemos trabajado dentro de una revisión crítica de los discursos del psicoanálisis desde la perspectiva del género, tenemos mucha más tarea hecha desde la teoría que desde la clínica, justamente porque mi posición respecto de lo que ustedes plantean es intermedia. Es decir, creo que efectivamente uno entra a la clínica con una serie de supuestos, de conceptos y de ideas y que sí sabe, y también es cierto que en algún sentido lo suspende y se abre a la experiencia para poder conectarse con la singularidad de cada paciente. Creo que las dos cosas son ciertas y que lo que me parece a mí, lo que yo no he logrado, lo he intentado, es sistematizar una particularidad de la intervención psicoanalítica por orientación en género, porque efectivamente si no podría deslizarse hacia una pedagogía. Creo que lo que es una sensibilidad, que lo que otorga, digamos, la formación en género a un psicoanalista clínico es una sensibilidad para detectar determinadas cuestiones sobre las cuales tiene una comprensión alternativa respecto del psicoanálisis tradicional y tiene, digamos, también criterios éticos, que no son morales, sino criterios éticos alternativos. Por ejemplo, Silvia Bleisman, que no era una analista con perspectiva de género, pero que tenía una cierta sensibilidad, digamos, y que trató de introducirse de algún modo en este tema a través del estudio de la sexualidad masculina, de lo que se llamó las paradojas de la constitución de la sexualidad masculina,
digamos, ella plantea una definición alternativa de lo que es, por ejemplo, la interdicción edípica y de lo que es la perversión. Para ella la perversión no pasa por ninguna parafilia, o sea, práctica sexual atípica, sino por el uso instrumentador reificante del partener sexual a los fines de lograr una satisfacción prefijada y rígida del sujeto. Es decir, el usar al otro como un objeto. Ella califica de perversión esa actitud. Yo creo que esa es una calificación, digamos, un concepto alternativo al concepto tradicional, digamos, que homologa perversión con parafilia, y marca también una ética alternativa, no solamente una clínica alternativa, y que eso de alguna manera se refleja en el abordaje clínico. Lo mismo ella define, que me parece a mí que ha estado muy bien, la interdicción edípica como la interdicción del adulto hacia el adulto para apoderarse gozosamente del cuerpo del infante. Es decir, que la interdicción edípica no concierne al niño, digamos, que tiene prohibido el deseo incestuoso con respecto de la madre o la niña, con respecto del padre, sino al progenitor, que tiene interdicto apoderarse gozosamente del cuerpo del niño que está, de su hijo o hija, o que está en posición filial. Esto marca, digamos, conceptos alternativos, teóricos y éticos, y yo creo que como esto debe haber mucho, pero que muchos de ellos no los tenemos suficientemente formalizados todavía. Bueno, había una pregunta ahí. La señora. Hola. Más que una pregunta es un comentario, perdón. Cortito. Re cortito, así. Interpelada un poco por la pregunta de Virginia, que me parece sumamente interesante a la hora de escuchar a un paciente, cómo es que un analista puede poner. Me parece sumamente interesante y me dio ganas de participar. Sí. En mi experiencia de la práctica, uno podría decir que atravesado por la época y por la lectura, uno ya no escucha igual y que las preguntas son otras. Y entonces, no es que haya una destitución, sí, claro que hay una destitución del dogma, pero uno no es la misma. Yo no escucho igual a alguien 20 años atrás a como hoy lo recibo. Y ahí se juega la posición de la nariz. Sí, muy bien. ¿Había otra pregunta? Quería hacer una consulta para, en realidad, respecto a la pregunta que se formula en la convocatoria de si duele o no duele el amor. A mí me parece que esa pregunta en realidad son dos caras de una misma moneda, nos ubica en una posición pasiva. Y si la pregunta fuera, ¿podemos causar dolor con el amor? Porque en realidad, si no, pareciera como que somos siempre víctimas y estamos en ese lugar de, bueno, el amor nos atraviesa y nos causa dolor y nosotros nunca somos productores de esa realidad. Y si en realidad esa producción de dolor necesariamente nos convierte en violentos o no, o puede ser también una construcción regular. Nada, eso lo sé. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con vos en que no hay que concebir un sujeto pasivo al que se le produce dolor y no hay que, no sé, no hay que, otra vez, me parece que es lo mismo que decía antes, no hay que estar tan seguro de que uno no tiene, ¿no?, mecanismos de crueldad, de hostilidad, de agresividad, ¿no? Uno, digo, la crueldad es parte del asunto, el odio es parte del asunto, del que tampoco se habla. Me parece que el asunto es cómo, qué clase de sujeto concebimos. Una vez que uno puede empezar a pensar qué clase de sujeto concibe, sí, sería un poco necio suponer que hay uno... Yo digo por la enunciación sí, con la que se convoca, o sea, convocarnos como el amor duele, es ubicarnos sí, como sujetos pasivos. y padecientes, sí, exacto, está muy bien, está bárbara la pregunta. Sí, me parece que está bien y
que me parece que en las discusiones sobre estas consignas también discutimos qué noción de sujeto, ¿no? Estamos pensando en cada una de estas consignas. Pues me parece que eso también divide aguas. Sí, respecto a una cosita, estoy de acuerdo con que uno no escucha igual ahora que hace 20 años, y yo tampoco escucho igual, sí, un día, no sé. Un lunes que un viernes. No, por eso los viernes no atiendo. Sí, está buenísima tu intervención. Sí, está buenísima. Primero porque muestra lo vacilante de las posiciones subjetivas, ¿no? A veces nos duele, a veces hacemos doler. Y me interesa mucho recuperar lo segundo, primero que vos lo primero ya lo despachaste, que es el momento, ¿verdad? Gracias. Eso sí, me parece muy importante, digamos, recuperar esto, ¿no? Que no toda experiencia de dolor, ni la que causamos ni la que nos causa, requiere un culpable, ¿no? Un victimario. Eso sí me parece que es uno de los riesgos de cierta masificación, de cierto discurso de divulgación feminista. Fui muy específica, espero haber sido lo suficientemente específica. Que tiende a identificar la experiencia del dolor como algo que se padece justamente y que tiene un responsable. Y un responsable que es leído en términos de culpabilidad y de culpabilidad moral. Me parece que de hecho hay que desmoralizar la experiencia del dolor y que eso nos va a permitir una aproximación justamente mucho más interesante, ética y políticamente, que no sea simplemente la idea de que aquel que ejerce, que nos hace sentir dolor es un violento o una violenta. Me parece que desarmar eso es fundamental. Y para poder leer las singulares experiencias de violencia concreta, separadas de aquellas que tienen que ver con lo que nos pasa en la vida. Digamos, no podemos ir buscando responsables todo el tiempo de nuestros padecimientos, porque vivir es un poco padecer, ¿no? Eso normalmente no quiere decir que no haya situaciones de violencia expresa que requieran que uno retome las categorías de que allí hay alguien que ejerce una violencia, que en ese sentido está teniendo un comportamiento violento del que tiene que responsabilizarse y que lo podemos considerar malo, desde ya. Lo que digo es que leer cualquier experiencia de dolor en esa clave es empobrecedor y banalizador de la violencia y también de nuestras experiencias afectivas, que no pueden ser leídas simplemente en la clave de aquello que se recibe como algo que ejerce otro de lo que se tiene que hacer responsable otro, ¿no? Y también para responsabilizarnos de lo que vos decías, de que a veces somos nosotras y nosotres quienes ejercemos ese dolor. Incluso si no lo queremos, incluso a pesar de nuestras mejores intenciones, ¿no? Me parece que ahí se agradece mucho tu intervención. Sí, y yo quiero agregar una algo. cosa más que sí, que también así como hay que desactivar la idea de que el otro es responsable, ¿no? O es victimario, también hay que desactivar que uno causa, ¿no? Lo que el otro nos hace. Y eso, para eso el psicoanálisis está muy bien, porque el psicoanálisis no busca causas, ¿no? Que yo cause, porque eso produce una cosa muy llena de culpa, ¿no? La idea de que uno causó que el otro, ¿no? me haga algo. Entonces ahí la desactivación de esas dos cosas. Bueno, esto que decía Virginia es un punto al que nos interesaba que pase acá en la mesa, así que agradezco ampliamente, profundamente que eso haya sucedido, porque era uno de los puntos que queríamos que se toquen, digamos, acá en el conversatorio, poder separar dolor de violencia, ¿no? Sí. Me parece que eso es un punto de llegada y creo que podríamos dar por finalizado el conversatorio hoy con esto. Y quiero decirles una cosa, el conversatorio va a estar... ¿Sí? Sí. ¿Y el... ¿Vos qué no, ahora hablamos una cosa, pero quiero decirles que va a estar por conversatorio PSI, ¿no? En YouTube. Va a estar subido en la semana aproximadamente para aquellos que lo quieran ver, que está firmado por Carla Quilani. Gracias. Eso iba a decir, que estamos transmitiendo en vivo y que después el video lo vamos a subir a nuestro canal. Y bueno, agradecerles nuevamente a todos por acompañar el conversatorio, a Irene, a Alexandra, a Virginia. Eso también iba a decir, me había olvidado, que los otros conversatorios también están subidos a YouTube, así que si quieren los pueden ver por ese medio. Bueno, muchas gracias.